Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la adolescencia desde los distintos enfoques teóricos psicológicos y la adolescencia y su relación con el desarrollo social. Empecemos. Desde el psicoanálisis se parte de considerar la adolescencia como el resultado del brote pulsional que se produce por la pubertad, que altera el equilibrio psíquico alcanzado durante la infancia. Este desequilibrio incrementa el grado de vulnerabilidad de individuos y puede dar lugar a procesos de desajuste, en los cuales están implicados mecanismos de defensa psicológicos, fundamentalmente la represión de impulsos amenazantes. La adolescencia se interpreta como una recapitulación de procesos libidinales previos, referidos en la primera infancia. Aquí el adolescente está impulsado por una búsqueda de independencia, esta vez de índole afectiva, que supone romper los vínculos afectivos de dependencias anteriores. Freud creía que la vida de los adolescentes está llena de tensiones y conflictos. Para reducirlas, estos mantenían la información bloqueada en su mente inconsciente. También creía que hasta los comportamientos más triviales tienen un significado especial cuando se descubren las fuerzas inconscientes que hay detrás de ellos, como por ejemplo un tartamudeo, una broma o una sonrisa pueden tener un motivo inconsciente para aparecer. Esta información bloqueada se da mediante el proceso que Anna Freud denominó mecanismos de defensa, que son creados por el yo de manera inconsciente para contrarrestar las demandas de la realidad, los deseos del ello y las restricciones del superyo. Por ende, los problemas de la adolescencia no se resuelven entendiendo el ello o las fuerzas instintivas, sino profundizando en la existencia de objetos efectivos en el pasado del adolescente. Por ello, los impulsos pregenitales se pueden reactivar o se pueden combinar con los impulsos que se desarrollan durante los primeros años de la infancia. La teoría de Piaget sostiene que las personas construyen activamente su comprensión del mundo y pasan por 4 estadios del desarrollo cognitivo. 2 procesos subyacen a esta construcción cognitiva del mundo: la organización y la adaptación, para así darle sentido al mundo y organizar nuestras experiencias. Por ejemplo, separamos las ideas importantes de las menos importantes y las conectamos entre sí, pero no nos limitamos a organizar nuestras observaciones y experiencias. También adaptamos nuestro pensamiento para incluir nuevas ideas y para generar información adicional que amplíe nuestra comprensión. En la teoría de Piaget encontramos el estadio de las operaciones formales, es el último, y se presenta en la edad de 11 a 15 años. Aquí el adolescente razona de una forma más abstracta, idealista y formal. Esta forma de pensar permite que los adolescentes elaboren imágenes mentales de situaciones hipotéticas. Empiezan a dar vueltas las posibilidades que tienen a su alcance y se sienten fascinados con lo que podrían convertirse en un futuro. A la hora de resolver un problema, los adolescentes son más sistemáticos, formulan hipótesis sobre por qué las cosas ocurren o de qué modo ocurren y las ponen a prueba utilizando la deducción. Es por eso que tenemos estas características importantes según Piaget, y es de las operaciones formales, que son las tareas mentales vinculadas con el pensamiento abstracto, y el razonamiento hipotético deductivo, que son aquellas estrategias para solucionar problemas deduciendo sistemáticamente sus soluciones específicas, y el egocentrismo del adolescente, que supone que todos los demás comparten los pensamientos, sentimientos y preocupaciones que él tiene. Ahora bien, la teoría ecológica contextual de Bronfenbrenner postula la existencia de 5 sistemas ambientales que van desde la interacción directa con los agentes sociales de menor alcance hasta el influjo de la cultura de mayor alcance. Estos 5 sistemas son el microsistema, que es el entorno en el que vive el individuo. Este contexto incluye a la familia, los compañeros de colegio y el vecindario, es decir, que es todo aquello que influye de manera directa con el individuo. El mesosistema se refiere a las relaciones existentes entre distintos microsistemas o conexiones entre contextos, como la relación entre las experiencias familiares y escolares, es decir, que es la relación entre 2 microsistemas. El exosistema se refiere a cuando las experiencias en otro contexto social en el que el individuo no desempeña un papel activo repercuten sobre lo que se experimenta en un contexto más inmediato. El macrosistema se refiere a la cultura en la que vivimos inmersos. Por cultura entendemos las pautas de conducta, creencias y demás valores de un grupo de personas que se transmiten de una generación a otra. Y por último, el cronosistema se refiere al patrón de los acontecimientos ambientales y las transiciones a lo largo del curso de la vida, es decir, son las circunstancias sociohistóricas en las que se encuentra el individuo.
La teoría conductual subraya la importancia de estudiar las experiencias ambientales y el comportamiento observable. El conductismo hace hincapié en el estudio científico de las respuestas conductuales observables y sus determinantes ambientales. En el conductismo, Skinner dice de que la mente, el consciente o el inconsciente no son necesarios para explicar el comportamiento y el desarrollo. Para Skinner, el desarrollo es comportamiento. Puesto que los conductistas consideran que el desarrollo es aprendido y a menudo cambia en función de las experiencias ambientales, afirman que la reorganización de las experiencias puede modificar el desarrollo. Para un conductista, el comportamiento tímido se puede transformar en un comportamiento extrovertido, el comportamiento agresivo en un comportamiento dócil y el comportamiento aburrido en un comportamiento entusiasta y motivado. La adolescencia se puede conceptualizar como un periodo dinámico de transición de la niñez a la edad adulta, marcado por cambios interrelacionados en el cuerpo, la mente y las relaciones sociales. Psicológicamente, el individuo es capaz de desarrollar pensamientos abstractos, previsión y control interno, y adquirir una mayor conciencia del ambiente, capacidad para la empatía e idealismo. Sin embargo, todos estos cambios físicos son diferentes para cada individuo, dependiendo del sexo, la raza y las relaciones sociales. Desde el punto de vista social, la estrecha relación y dependencia de la familia inmediata empieza a ceder ante relaciones más intensas con pares y adultos fuera de la familia. A medida que se experimentan nuevos desafíos, se requieren nuevos comportamientos, se experimentan nuevos placeres y se requieren nuevas responsabilidades. Aquí aparece en escena la búsqueda de identidad definida por Erickson como una concepción coherente del yo compuesta por metas, valores y creencias con las que la persona establece un compromiso sólido. La principal tarea del adolescente, decía Erickson, es confrontar la crisis de identidad frente a una confusión de identidad, de modo que pueda convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol valorado en la sociedad. Por ello, hablamos del autoconcepto, que es una representación que la persona construye de sí misma tras considerar y evaluar su competencia en diferentes ámbitos. De modo que después hablamos de la autoestima, la cual es definida como la valoración global de los atributos incluidos en el autoconcepto. Durante este periodo podemos encontrar distintas variaciones. Por ejemplo, de 14 a 15 años hay un conflicto de la inconsistencia del yo y una crisis de identidad moratoria. Esta situación de conflicto provoca que se agudice la preocupación del adolescente por la opinión de los demás, y de 16 a 19 años las referencias a cualidades interpersonales dan paso a nuevos atributos, basados en criterios más personales comprometidos con los ideales y los valores del propio individuo. Y se produce la aceptación natural de los contrastes de la personalidad y una definición más personal y estable de los rasgos del yo. Relaciones familiares. En la adolescencia temprana, los conflictos suelen estar originados por aspectos de la vida cotidiana, como las tareas del hogar, las amistades con las que se juntan, la vestimenta o los horarios de salida. Estas disputas se deben sobre todo a que los adolescentes piensan que sus padres están invadiendo su independencia con normas y pautas injustas, y a su vez los padres piensan que tienen el poder de establecer normas al respecto. En la adolescencia media se tiene que los adolescentes tienen más madurez, mayor equilibrio y renegociación de roles familiares. El estilo educativo también juega un papel fundamental en el desarrollo social de los adolescentes. Por ejemplo, en el autoritario tenemos a padres que exigen obediencias a sus hijos y priorizan las necesidades y agendas paternas de los chicos. Estos hijos tienen una menor preocupación por la búsqueda de identidad, tienen niveles bajos de autoconfianza y autoestima. Por otra parte, los permisivos centran toda la atención en el hijo, sin demandarle madurez ni compromiso. Estos hijos muchas veces tienen mucha confianza en sí mismos y muestran niveles altos de consumo de sustancias y dificultades académicas. Por último, tenemos al democrático. Aquí los padres priorizan las necesidades de sus hijos. Existe una reciprocidad y una comunicación bidireccional. Por ende, sus hijos son más ajustados, maduros socialmente, tienen competencias psicosociales y tienen una mayor autoestima y más logros académicos. Relaciones entre iguales. Amistad y grupos de iguales. Las relaciones entre iguales se vuelven más importantes en la adolescencia, basadas en la autoexploración, en el apoyo emocional y la autorrevelación. Se vuelven más complejas dentro de un grupo o pandilla.
La reputación del individuo dentro del grupo cobra una importancia específica. Los amigos y el grupo de amigos están caracterizados por la semejanza entre ellos. Aquellos adolescentes con buenas habilidades sociales aparecen mejor ajustados en las relaciones sociales y en la adaptación académica y emocional. La autopercepción de las relaciones entre iguales no es fiable. La afiliación con los iguales y la reputación es solo moderadamente estable. La influencia de los iguales es un proceso complejo, recíproco y no unidireccional. Mantener buenas relaciones con los iguales es un indicador de ajuste que favorece el bienestar social y emocional de los adolescentes. Relaciones de pareja. Con el desarrollo puberal aparece el deseo sexual. Los chicos adolescentes deben formar una identidad sexual formando relación de pareja estable. Según la teoría del apego, la relación de pareja se verá influida por el modelo representacional de trabajo formado en la relación con la principal figura de apego, es decir, una cercanía emocional. En esta cercanía emocional existe intimidad, interdependencia, proximidad, confianza mutua y comunicación. Brown establece 4 fases en la formación de relaciones de pareja. La primera fase es la iniciación, que centra su objetivo fundamental en incluir el autoconcepto del adolescente, la probabilidad de ser pareja y tener capacidad para ello. La segunda fase es el estatus, que son las relaciones de pareja socialmente pautadas, es decir, la popularidad en el grupo. La tercera fase es la afectividad. Aquí se da la importancia de la relación en sí misma. Se dan los mejores deseos sexuales y emocionalmente. Cuarta fase, se da el vínculo. Se superponen los afectos a la pasión y el compromiso de duración sobre las cuestiones personales. Muchas gracias.